ayudar y después reconciliación con nuestros hermanos. Pero si revisamos la historia, veremos que la Iglesia siempre enfrentó dificultades en este aspecto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos personalidades diferentes, formaciones diferentes, culturas variadas, trayectorias diversas. Por lo tanto, no es fácil convivir con las otras personas. Tenemos puntos de vista diferentes sobre el mismo asunto. En la iglesia primitiva ya había problemas de relacionamiento entre los cristianos. Un ejemplo claro es la discusión entre Pablo y Bernabé. Dos santos hombres, ambos fueron usados por Dios, pero ambos tenían opiniones diferentes con relación a un mismo punto, en este caso con relación a Juan Marcos, un joven discípulo. En el primer viaje, Juan Marcos había abandonado la misión, entonces Pablo creía que ya no valía la pena darle una segunda oportunidad. Bernabé, por el contrario, creía que sí, que se le debía dar una otra oportunidad al joven discípulo. Y ambos discutieron. Y no solo discutieron, sino que cada uno siguió el viaje por diferente rumbo. Bueno, los años pasaron y Pablo vio que se había equivocado. Juan Marcos aprovechó la oportunidad y se agarró a esa oportunidad que se le dio por segunda vez. Y entonces Pablo, años después, refiriéndose a Juan Marcos, dice que le era útil para el ministerio. Pero años atrás no pensaba así y las relaciones fueron quebradas. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Reata las relaciones rotas, cura heridas emocionales abiertas por palabras dichas inoportunamente. El Espíritu da una nueva oportunidad, enseña a perdonar, a ser tolerante, a confiar en la persona que falló. En fin, no es humano vivir sin discutir, pero no es divino vivir sin arreglar las dificultades creadas por las discusiones. ¿Quieres ver otro ejemplo de relaciones quebradas que fueron curadas por el Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Bueno, ese es el caso de Onésimo y Filemón. Y esta es la segunda parte de nuestro estudio. Onésimo era esclavo de Filemón y huyó a Roma. Allí se encontró con Pablo en la prisión y fue evangelizado. ¿Y qué hace el evangelio, entre otras cosas? Ya lo dijimos, reconcilia, reata las relaciones rotas, cura las heridas. Entonces Pablo le pide a Onésimo que regrese a Colosas, donde vive Filemón. Filemón era hijo en la fe de Pablo, y Pablo le escribe una carta que se le envía con el propio Onésimo. En esa carta hay algunos principios que deben ser tenidos en cuenta. El primer principio lo encontramos en el versículo 5, que dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este principio enseña que no existe verdadero amor ni verdadera fe si no estás bien con los hermanos. El amor y la fe del cristiano no son asuntos de teoría, sino asuntos de vida práctica. El segundo principio, Filemón solo tiene un capítulo, está en el versículo 12. Dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Este principio segundo nos enseña que el verdadero cristianismo derriba las barreras de las diferencias. No hay más libre ni esclavo, no hay rojo ni blanco, pobre o rico. Nadie se siente superior a nadie. Todos son iguales. Vamos al tercer principio que está en el versículo 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Este tercer principio establece que no hay relaciones curadas sin arreglar el pasado. Lo que se debe necesita ser pagado. La restitución es parte del Evangelio. Por eso Cristo murió en la cruz. Nosotros no podíamos pagar nuestra deuda. Entonces Él la pagó por nosotros. Finalmente, el último principio está en el versículo 21 de Filemón. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Bueno, en este principio vemos que el verdadero cristiano hace más de lo que se espera de él. Camina siempre la segunda milla. Harás más de lo que te digo, afirma Pablo. La tercera parte de este estudio nos lleva a pensar en la iglesia como un cuerpo. Dios nos hizo a todos diferentes uno del otro, distribuyó dones, no para que exista competencia, sino para que exista cooperación. En la cooperación, diversos dones se juntan para un mismo objetivo. En la competición, en la competencia, diversos dones luchan para probar que uno es mejor que el otro. La competencia es humana, la cooperación es divina. En la mente divina, ningún ser humano debería ser completo en sí para aprender a vivir en interdependencia y desarrollar el espíritu de cooperación. Así fue con Adán y Eva. Ellos eran de cierta manera incompletos para completarse juntos. Y la iglesia también es así. Existen las manos, existen los pies, el corazón, el pulmón, todos los otros miembros del cuerpo. Nadie es mejor que el otro, nadie es superior ni inferior. A veces los miembros que más aparecen no son los que más trabajan, y los que más trabajan casi nunca aparecen. Piensa en los ojos, por ejemplo. ¿Una persona podría vivir sin ojos? Creo que sí. ¿Pero podría vivir sin riñones? Claro que no. Y sin embargo tú vas a ver que muchas personas andan con la foto de sus ojos, pero no con la foto de sus riñones. ¿Entiendes lo que te digo? No siempre el que más trabaja, más aparece. Bueno, en la vida es así. Así también es en la iglesia. Pero una de las evidencias de que la iglesia está siendo reavivada es que no existen celos. Nadie se pone triste porque en la hora de los agradecimientos no mencionaron su nombre. O porque no lo eligen para ir a la plataforma. Cada uno sirve feliz dentro de su área de actuación, a pesar de que nadie perciba lo que está haciendo, a pesar de que nadie le agradezca nunca por su esfuerzo. Vamos ahora a la cuarta parte. Hablemos del perdón. Este es un asunto delicado, porque mucha gente confunde perdón con permisividad. Una cosa es perdonar y otra cosa es permitir que alguien te siga destruyendo. Pero vamos por partes. El perdón, mira, el perdón le hace más bien al que perdona que al que es perdonado. Lo voy a decir de otro modo. El rencor, el resentimiento, el odio, o como lo quieras llamar, te hace más mal. Hace más mal al que lo abriga que a la persona a quien está dirigido. El rencor o el resentimiento son un veneno poderoso que destruye el depósito donde es guardado. Por lo tanto, además de no ser cristiano, no es inteligente guardar rencor. Y como Dios desea que seamos felices y vivamos sanos, entonces nos pide que perdonemos. Solo que el perdón no es un fruto del esfuerzo humano, es un fruto del Espíritu. Por tanto, cuanto más cerca vivas de Jesús, el perdón aparecerá como fruto maduro en tu vida. El asunto es, ¿qué debo hacer con alguien que me perjudica y después me pide perdón? Y después me vuelve a perjudicar y me vuelve a pedir perdón. ¿Qué debo hacer? Pues perdonarlo. Y si después me sigue perjudicando y me vuelve a pedir perdón, pues perdonarlo. Jesús dice que debemos perdonar al que nos ofende 70 veces 7, y al decir esto, estaba se refiriendo a perdonar a nuestro enemigo cuantas veces sea necesario. Solo, querido, que una cosa es perdonar y otra cosa es darle al ofensor la oportunidad de seguir perjudicándote. Solo, por ejemplo, un hombre golpea a su esposa, se separan. Ahí él pide perdón y ella perdona. Vuelven a vivir juntos. Él la vuelve a golpear y la historia se repite. El perdón es perdón. El cristiano tiene que perdonar, pero darle a otra persona la oportunidad de continuar golpeándote es un asunto de tu decisión que no tiene nada que ver con perdón.
Jesús dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Tú tienes el derecho cristiano de no permitir que nadie te destruya. Y eso no quiere decir que no estás perdonando. A veces caemos en la tentación de confundir el perdón con la liberación de las consecuencias del pecado. Adán pecó. ¿Pidió perdón? Claro. ¿Dios lo perdonó? Claro que sí. Pero Adán tuvo que salir del huerto. Perdonado, pero tuvo que salir. El otro día conversé con un joven enfermo de SIDA. Él cree que Dios no lo ha perdonado porque no lo cura del SIDA. Eso no es así, querido. Él está perdonado. Pero la naturaleza tiene leyes que se cumplirán. Él está salvo en Cristo, pero tendrá que sufrir las consecuencias de la vida errada que vivió. Otro ejemplo es el ladrón en la cruz. ¿Dios lo perdonó? Claro que sí, con seguridad, pero tuvo que morir. Bueno, pero aparte de todo esto, el perdón es una evidencia de que el Espíritu de Dios toma el control de la vida de su iglesia. Debemos permitir que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces llegamos al fin de este comentario. El asunto aquí es la resolución de conflictos entre los miembros de la iglesia. Leamos Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No voy a comentar mucho sobre este asunto, porque creo que los pasos que Jesús recomendó que se den en la solución de un conflicto, no necesitan mucho comentario, están allí de manera clara. Habla con él, si no, él no quiere, lleva 2 o 3 testigos, y si él no acepta, entonces llévalo para la iglesia. Ahora, lo que sí voy a decir es que la raíz de cualquier problema no resuelto es el corazón no convertido. Un corazón no convertido difícilmente dejará que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu habla, clama, suplica. El Espíritu convence de pecado. Pero ¿qué si la persona no le permite al Espíritu convencerla? Y ese es un problema frecuente en la iglesia. ¿Cuántas